artículo, este es muy buen artículo, bueno, lo encontré y bueno, lo revisé y tiene como un dato muy importante. Entonces, se llama Manifestaciones oculares del síndrome de reconstitución inmune en VIH tras el inicio del HART. Y este es un estudio coreano. Mm, bueno, entonces, ¿por qué importa el iris ocular del que ya hablamos? Entonces, es un empeoramiento clínico paradójico tras iniciar el HART, como ya lo mencioné, secundario a la restauración inmune frente a patógenos oportunistas previos. El iris ocular fundamentalmente es la uveitis de recuperación inmune asociado a citomegalovirus, que es la causa relevante de morbilidad visual en pacientes VIH positivos. Y el CD4 bajo pre-HART es un factor de riesgo ya establecido para IRU. Sin embargo, el rol predictivo temporal del CD8 permanece pobremente caracterizado, y esto es algo muy importante que maneja este caso, este artículo. El valor del CD8, no solamente el CD4, como siempre se ha utilizado valor pronóstico. Y pues nos dice que estudios histológicos previos muestran predominio del linfocito CD8 en humor vítreo y sistema nervioso central en pacientes con iris, sugiriendo el rol mecanístico aún no traducido en la práctica clínica. Y es de esto habla. Y pues lo que ya hablamos del patógeno dominante, el citomegalovirus, como principal infección oportunista previa asociada a iris ocular en una corte de referencia de un 89,5 de los pacientes en este estudio. Y pues tiene una brecha en la literatura porque pocos estudios han evaluado significado clínico del CD8 en el iris ocular tras el HART. Y las preguntas de investigación es investigar las manifestaciones oculares del iris en pacientes VIH tras HART y su relación con la inmunidad de linfocitos T, particularmente el valor predictivo del CD8, como les comentaba. Primero caracterizan el espectro clínico del iris ocular con el tipo de presentación, lateralidad e infección oportunista previa. Y después correlacionan el CD4, el CD8 y la carga viral pre-HART con el tiempo de aparición del iris ocular, y después determinan un valor de corte con un cutoff de CD8 pre-HART para anticipar el inicio temprano versus tardío del iris. Sí, ahorita lo vamos a ver. Entonces, este es un estudio de corte retrospectiva de un centro único en un periodo del 2004 al 2003 en Pasan National Universitario Hospital de Corea. Y el diagnóstico del iris, utilizaron para el diagnóstico de iris utilizaron estos criterios que son criterios de la Red Internacional para el Estudio del Iris asociado a VIH. Y estos son tres, que es una respuesta virológica en HART, que se caracteriza por un descenso del ARND del VIH menor a 1 logaritmo de 10 copias mililitro. Y otro punto es el deterioro clínico infeccioso o inflamatorio temporalmente relacionado al inicio del HART. Y el tercer punto es un cuadro no explicable de curso esperado, efecto adverso, toxicidad, falla terapéutica o no adherencia. Entonces, ¿qué nos puede ocasionar esta inflamación? Una uveitis anterior, una vitritis, una retinitis, una vasculitis, un edema macular o una membrana epirretiniana. Entonces, este estudio lo hicieron con 19 pacientes en 27 ojos, con una edad media de 53, variaban los pacientes de 47 a 60 años, y el 89,5 tenía la infección previa de retinitis por citomegalovirus, el resto era infección tuberculosa. Y la aparición del iris fue a los 70 días en promedio, con desde los 46 hasta los 160. Se vio que la uveitis, la presentación clínica era más la vitritis, después la retinitis y después la uveitis anterior, con una unilateralidad en 11 pacientes y en 8 pacientes de 42,1. A los 6 meses, el 22,2 de los pacientes mejoraron una línea de Snellen
y el 40,7 se mantuvieron estables una línea y el 37 empeoraron una línea sin diferencia estadística global en la agudeza visual. Esto nos habla del pronóstico visual que tienen los pacientes aún sin iniciar el tratamiento o con este empeoramiento clínico, que es el iris, que nos habla de que casi una tercera parte va a tener un deterioro en la agudeza visual. Entonces, estos dos primeras diapositivas que les mostré hablan del espectro clínico y del aspecto característico que ya abordamos incluso en el artículo pasado. Entonces, ¿qué es lo importante? Que los investigadores de esto no se quedaron solo con el espectro clínico, por eso como que hablan muy poco de ello y solo dan estos datos estadísticos. Lo que más importó de este estudio es que encontraron que el CD8 puede predecir el tiempo de la iris con una correlación de Spearman que de cercano al uno. Entonces, recordemos que una correlación de Spearman evalúa la relación monotónica entre dos variables y si se acerca a uno positivo nos va a indicar una correlación directa fuerte. Y traducido a este estudio es que si a mayor recuento de linfocitos CD8 antes de la terapia, hay una correlación con la aparición del iris más pronto, ¿sí? Entonces, para eso utilizaron esta curva que se llama curva ROC, que es características operativas del receptor, para determinar el valor de corte del recuento de CD8 antes del HART para anticipar la aparición del iris ocular. Y esta nos habla de validez de las pruebas diagnósticas y traza la sensibilidad frente a la especificidad en diferentes puntos de corte. Y este nos permite identificar puntos de inflexión óptimo donde el biomarcador va a predecir el evento adverso con mayor predisposición posible. Entonces, este, este, mm, este análisis estadístico que hicieron nos habla de que el corte fue de 258 células de CD8. Entonces, nos habla, bueno, aquí, ¿cómo va a ser la implicación para el manejo clínico? Entonces, si un paciente, no, esto nada más nos habla de la especificidad y sensibilidad de los pacientes. Entonces, ¿qué nos dice esto que les acabo de decir a simples palabras? Que hallaron una alta especificidad y alta sensibilidad en este número con esos datos clínicos, datos estadísticos, que fue el de 258 CD8 pre-HART y CD8 pre-HART menor, ¿sí? Entonces, cuando hay mayor riesgo, cuando hay mayor CD8 antes del tratamiento, hay mayor riesgo de una iris temprana. Y si hay menor de 258, hay un menor riesgo de hay un mayor riesgo de iris tardía. O sea, ¿sí me entienden? Entonces, los pacientes que tienen en mayor de CD8 tienen un 90% de desarrollar iris dentro de los 70 días, con una media de 47 y sugiere un examen oftalmológico a las 4 o 8 semanas post-HART, que es comparable con otras medidas que era a las 4 semanas después de un CD8 de 428. Y si el paciente tiene CD8 menor de 258, la mayoría de los pacientes con un 88,9 va a desarrollar un iris después de los 70 días, con una media de 160, o sea, más del doble de tiempo. Que esto nos va a permitir espaciar las revisiones sin incidir en un seguimiento excesivo, con un 52,6 de corte que cayó en este grupo de menor urgencia. ¿Sí? Entonces, bueno, este estudio también pues tuvo sus limitaciones, que fue de un centro único con una muestra pequeña, con un riesgo de sesgo de selección. Tuvo un diseño retrospectivo, no todo que todos los pacientes en HART fueron referidos a oftalmología
y no todos los casos de iris contaron con confirmación virológica para actividad de citomegalovirus por PCR y tuvo un seguimiento limitado a los 6 meses que no captura recurrencias ni desenlaces a lo largo del plazo y sin un grupo control de los pacientes de HART que no desarrollaron iris ocular. Entonces, para llevar a la práctica clínica, el CD8 pre-HART y no el CD4 ni la carga viral se va a correlacionar significativamente con el tiempo de aparición del iris ocular y una relación inversa robusta, a mayor CD8 basal, la aparición va a ser más temprana del iris tras el tratamiento. Y hay un umbral clínico útil, que es el de 258, que todos los análisis estadísticos hablaron de sensibilidad del 90% y del 89%. Y una aplicación práctica, pues que en pacientes de alto riesgo, considerar un examen oftalmológico a los 4 o 8 semanas si el CD8 es mayor de 258 pre-HART. Y pues ya, ahí terminaría este estudio, doctor.